A ver, buenas tardes, ¿ya están ahí para empezar? Profe, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Bueno, este, ¿qué nos quedamos? Estábamos viendo el problema, donde teníamos que calcular, el determinar el coeficiente del Venturi, ¿no? Sí, profe, el Sí, Venturi. correcto. ¿No? Es el Sí, que profesor. estábamos viendo. ¿Sí? Bueno, Sí. entonces, decía, ¿verdad? El ejemplo nos decía, un, por un venturímetro de 30 centímetros de diámetro en la tubería y 15 centímetros en la garganta, circula agua a razón de 0.0395 metros cúbicos por segundo. Y el manómetro diferencial indica una desviación de 1 metro, como se muestra en la figura. La densidad relativa del líquido del manómetro es de 1.25. Determinar el coeficiente del venturímetro si el agua está a 20 grados centígrados. Entonces, ¿ya? Nosotros decíamos que este valor del coeficiente de descarga, que es lo que ahora nos están preguntando, ¿ya? Es lo que nos están preguntando, el coeficiente de descarga. Entonces, yo les mencionaba, ¿verdad? Que nosotros salir desarrollando o ir analizando, porque no desarrollamos nada, ¿no? Ya está el desarrollo de todo lo que nosotros utilizamos, pues ya está hecho, ¿no? Ya nada más es cuestión de que nosotros pues tengamos un entendimiento, un conocimiento de esos análisis que ellos ya hicieron y ahora nosotros poder, ¿verdad? Poder manejar esas fórmulas, esas tablas, esas gráficas, esos diagramas, todo eso, para poder resolver pues, los problemas que a diario vamos a encontrar. ¿Verdad? Entonces, decíamos que teníamos una ecuación que nos decía que el valor de K
es igual a el coeficiente de descarga y la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de contracción al cuadrado multiplicado por la relación de diámetros a la cuarta. ¿Ya? Y que entonces ese coeficiente de descarga es el que nos están preguntando. Entonces, pues vemos que para llegar al valor de K, pues necesitamos, ¿ya? Para llegar al valor de K, la relación de diámetros. Si la tenemos, ¿ya? Si tenemos la relación de diámetros. D entre D. Nos dice que tiene 15, ¿verdad? En la garganta tiene 15 centímetros. Y que está instalado en una tubería de 30 centímetros de diámetro. 30 centímetros de diámetro. Entonces, pues tenemos esa relación de diámetros de. ¿Sí? Después, nosotros necesitamos pues la relación del número de Reynolds, ¿ya? Y tenemos como dato el caudal. Nos dice que circula 0.0395 metros cúbicos por segundo de agua a 20 grados centígrados. Entonces, con ese dato del caudal, pues nosotros podemos entrar a la gráfica con el número de Reynolds, que dice que es igual a 4 veces el caudal entre pi por d y por la viscosidad. Entonces, eso pues lo tenemos, ¿verdad? Todo esto que está aquí. Entonces, tenemos 4 por el caudal, 0.095, entre el valor de pi por punto, el diámetro está en centímetros vamos a pasarlo a metros, ¿verdad? Y la temperatura, la viscosidad, ¿verdad? Vamos a la tabla, nos dice que esto es de 1.02 por 10 a la menos 6. Y que pues podemos tener este valor, ¿verdad? Este de aquí. Yo tengo que es de 3.28 por 10 a la 5. 3.28 por 10 a la 5. Y que entonces, ya con esos dos datos, ¿no? Con la relación de diámetros y el número de Reynolds, pues podemos entrar a la gráfica y sacar el valor de la constante. ¿Cuánto nos da? Alrededor de 1.05. 1.05. Sí, profe, 1.05 o 1.10, a lo mucho. No, Bueno, no, perdón, 1.05, ahí estaría en ese valor. Sí. entonces ya nosotros vemos que este valor ya lo habíamos visto en el problema anterior y lo podemos ver allí en la gráfica, pues tiene que andar pues por ahí por esos valores, ¿no? Por esos datos debe de andar. Entonces ahí, como en todas las gráficas, ¿no? Tenemos que sacar lo más preciso ese valor. Ese valor. Bueno, entonces, si
si ustedes ven que con esta relación de diámetro, con este número de Reynolds, ¿ya? Y en las curvas, en las gráficas para el tubo Venturi, pues nos manda a este valor. Bueno, entonces, pues ya tenemos el valor de K. Esto es lo que andamos buscando. Entonces, el coeficiente de contracción, ¿no? El coeficiente de contracción, ¿de dónde lo vamos a obtener? Profe, creo que la K es un poco más chica. Sí, y la K es Yo digo que 1.02. todavía es más chica, ¿eh? 1.010, 01. profe. Porque no llegamos ni siquiera a la primera línea. Cero. 01. Entonces, esto todavía está por ahí. ¿Sí? Ahora sí que esa acá está por ahí en el 1.0. ¿No? No sé ustedes cómo lo vean. Pero yo cuando lo revisé, pues a mí me dio 1.00. O sea, en 1 casi está. Profe, ¿No? también tengo otra duda. Sí. En esa gráfica ve que hasta la parte de abajo tiene divisiones, porque no sé si dividir ese espacio de acuerdo proporcionalmente o si no con respecto a las divisiones que están más abajo, en la que marca que prácticamente el 1.2 está casi a la mitad de los números. El 10.2 por 10 a la tanto. Esas divisiones como que están grandes y se van haciendo chiquitas. No sé si se agarra así. Sí, o sea, nosotros vemos que en la parte de abajo de la curva, todas las divisiones que están entre número y número sí están iguales, ¿no? Estas divisiones están iguales a estas o iguales a estas. Pero, ¿cuánto vale cada una? ¿No? Aquí, por ejemplo, aquí donde estoy, ¿no? Ahorita poniendo el dedo en el 1 por 10 a la 4. O sea, aquí sería 1 por 10 a la 4. ¿Sí? Si nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 rayitas. ¿Ya las contaron? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, como les digo, ¿no? Aquí donde empieza, aquí donde tengo ahorita la punta del lápiz, pues ahí sería 1 por 10 a la 4. Entonces, esta segunda raya, la segunda que está, no es, ¿verdad? Este es 1, nosotros diríamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así es que este es el 1. 1 por 10 a la 4, 2 por 10 a la 4, 3 por 10 a la 4, 4 por 10 a la 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así es como lo deberíamos o como lo tenemos que ir leyendo. Entonces, ahorita nosotros estamos en 3.28, ¿no? Por 10 a la 5. Entonces, estamos aquí en el 3, ¿no? Aquí. 1 por 10 a la 5, porque es 3.28. Entonces, aquí sería 1, 2, 3. Aquí estaría en el 3. Si yo tomo el 3, ¿ya? Y estas líneas que suben son las líneas verticales completas, ¿ya? Estas. Si yo tomo aquí el 3 y voy hacia arriba al punto 5 que nos dio de relación del diámetro, ¿ya? Entonces, estoy aquí en el 3, 2, 3. Pongo bien mi escuadra, ¿verdad? Y subo hasta acá,
hasta el punto 5. Entonces, yo todavía de aquí tengo 1, 2, 3. ¿Verdad? Vengo aquí. Y ahora, ¿cuánto? Estoy arribita, ¿no? Arribita del 1. Si yo nada más tomara aquí más o menos la curva por aquí, ¿no? Y en punto 5. Pero ahora, ¿cuánto vale cada una de estas? ¿Cuánto vale cada una de estas rayitas de acá? Punto 0.25. Punto 0.25. Y está como a la mitad de la primera. Entonces, por eso yo les decía, ¿no? No estamos en punto, ¿qué nos dijeron? ¿Punto qué nos había dicho? El primero fue 1.5, pero no, está muy grande para eso. ¿No? Entonces, Yo digo que 1.01. Estamos a la mitad de punto 0.25. ¿Sí? Sí, sería 1.0125, siendo a la mitad de esa división. 1.0125. Si tomamos más o menos la mitad de esa, entre esas dos rayitas que tenemos del lado donde está acá. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debemos de tener presente, ¿eh? Eso es. Entonces, yo, por ejemplo, ¿no? Aquí a mi curva, aquí a mi gráfica, aquí, mire, no, bueno, no sé si se alcance a ver lo del teléfono. Ahí está, mire, punto 0.25. Le anoté que es la división. Ahora, ¿qué más fue lo que yo hice? ¿No? Para poder sacar más o menos los datos. En esta parte de aquí abajo no hay tanto problema porque tenemos la escala. Donde se nos complica, bueno, yo donde lo vi más complicado fue en la parte de arriba. En la parte de arriba. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo dividí por partes. Si nosotros vemos aquí empieza 1 por 10 a la 1, ¿no? Luego tenemos 1 por 10 a la 2 y 1 por 10 a la 3, pero entre aquí hay una en medio. Bueno, no en medio. Entonces, para mí, de el 1 por 10 a la 2 al 1 por 10 a la 3, pues le puse el número 1, el número 2, el 3, el 4 y el 5. Después yo medí cuánto había entre cada una de ellas y encontré que hay 28 milímetros. 28 milímetros, ¿verdad? Y entonces yo hice más o menos como una regla de 3. Esos 28 milímetros equivale a lo que hay de separación entre, por ejemplo, de 10 a la 4 a 10 a la 5. ¿Verdad? Y entonces, pues ya con eso yo marco mis líneas, ¿verdad? Marco mis líneas y entonces mido cuántos milímetros hay. Y yo sé que en total hay 28 milímetros y que eso equivale a lo que hay de 1 por 10 a la 4 a 1 por 10 a la 5. Y entonces ahora me da el punto y yo le vuelvo a medir con mi regla a ver cuántos milímetros me da. Y entonces yo lo que hago o lo que hice fue algo así como una regla de 3 para saber esto de acá. Porque acá sí no tenemos más que los puros números de Reynolds que nos dicen. Y entonces ya todo eso yo le apunté aquí a mi gráfica. Y con eso me va dando los datos de la K, pues mucho más exactos. Entonces también, ¿no? De este lado aquí abajo, pues ya dijimos que cada rayita es .025. Y también hice otra medición. Yo medí
y ya hay aproximadamente 5 milímetros. Entonces, 5 milímetros equivale a 0.025. La separación entre cada rayita de estas. Y entonces ya con eso, ya pues voy teniendo más exacto el dato de aquí. Entonces, nosotros tenemos que buscarle la forma para poder tener, y así en el diagrama de Mood y todo eso que hemos ocupado, yo he ido haciendo eso. Y entonces voy teniendo más, un poco, hasta con más, o sea, más valores. Por eso ahorita les decía, ¿no? Cuando me dijeron de aquí, les dije, no, está todavía mucho más abajo. Y si nosotros le sacáramos más el dato exacto, estaría más o menos en 1.01. Por ahí estaría. Entonces, ya ustedes se dieron cuenta que mientras más precisos sean estos datos, pues vamos a tener un resultado más exacto. Más exacto. Y así yo le fui haciendo a mis gráficas para poder acercarme lo más posible. ¿Sale? Entonces, no hay tanto, les digo, en la parte de abajo no hay tanto problema. No hay tanto problema porque si nosotros vemos las mismas separaciones están de 1 por 10 a la 4 a 1 por 10 a la 5, de 1 por 10 a la 3 a 1 por 10 a la 4, están las mismas. Nada más que aquí es 1 por 10 a la 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y llegamos, ¿no? Al 10. Otra vez, aquí empezamos 1 por 10 a la 5. Entonces, así es como tendríamos que hacerle aquí. ¿Vale? Bueno, entonces ya tenemos más próximo el valor de la constante. Entonces, el coeficiente de contracción. ¿Qué anotamos? Y les dije, ¿no? Que leyeran esa parte donde anotamos pues esa parte de la teoría. ¿Alguien la leyó para ver qué había con el coeficiente de contracción? Bueno, profe, yo lo que estuve leyendo, que fue la parte de la placa de orificio, había dos relaciones para el coeficiente de contracción. Una empleando los diámetros de la vena contracta del orificio y otra que podíamos relacionar la relación de diámetros. Si era menor a 0.3 nos daba de aproximadamente 0.62 o mayor a 0.8 de 0.72. Exactamente. Entonces también de ahí me acordé que habíamos visto una fórmula en la que ese coeficiente también lo podemos calcular porque cuando hice la relación estamos intermedios, no estamos en ninguno de los dos rangos. Entonces esa fórmula necesitábamos el coeficiente de velocidad y el coeficiente de velocidad podemos sacar un número aproximado sabiendo el número de Reynolds que si era mayor de 1 por 10 a la 5 era de aproximadamente 0.98. Sí. Que eso fue lo que hice el análisis porque la relación de diámetros no entrábamos en ninguno de los dos parámetros que teníamos de esa teoría. Entonces, ¿verdad? Nosotros vemos que el coeficiente de contracción, por ahí lo anotamos, ¿no? Cuando empezamos a hacer esto, ¿verdad? Entonces decíamos que el coeficiente de contracción es solo una función de la geometría del orificio o la garganta del venturi o la de la tobera, ¿verdad? Geometría del orificio para razones de D con respecto a D, la relación de diámetros, menores a 0.3. Entonces nosotros ahorita estamos arriba de ese 0.3. Entonces nos decía que el coeficiente de contracción tiene un valor de alrededor de 0.62.
Entonces, si nosotros estuviéramos de 0.3 abajo, el coeficiente de contracción sería 0.62. Pero a medida que va cambiando la relación de diámetros, ¿verdad? Aumenta. Ahora, si dice que vamos a 0.8, el coeficiente de contracción aumenta a un valor de 0.72. ¿Verdad? Entonces, pues nosotros estamos en 0.5. Así es que nosotros podríamos tomar, ¿verdad?, ese coeficiente de contracción como 0.78. ¿Ah? No sé cuánto, si es que, o sea, si lo calculaste, ¿de acuerdo? Porque se puede hacer todo eso. ¿Cuánto te dio? Si hiciste los cálculos. Profesor, Sí. calculado, a mí me dio de 1.0. 1.0. Sí, calculado. Pues, no sé, habría que checar, ¿no? El coeficiente de contracción de 1.0. Porque nos dice, ¿no? Según la teoría nos dice que si tenemos dice, la relación de diámetro aumenta a 0.8, el coeficiente de contracción, pues tiene un valor de 0.72, no es 0.71, es 0.72. ¿Cuándo? ¿Verdad? O sea, esto es por rangos. Este coeficiente de contracción, yo creo que habría que revisarlo, porque nosotros estamos en 0.5. Y si nosotros vemos, ¿verdad?, nos dice que cuando estemos de 0.3 hacia abajo, el coeficiente de contracción, ¿verdad?, nos dice que es de 0.60 y qué, 0.62. 62. 0.62. Cuando estemos de este punto 3 hacia abajo. Y que cuando estemos, ¿verdad?, es como un intervalo lo que tenemos. Ese es como un intervalo. Entonces, nosotros vemos que cuando estemos de 0.3, pues hacia arriba, hasta llegar, pues como dice aquí, a 0.8. Entonces, ese coeficiente de contracción, pues va a tomar o va a andar, ¿verdad?, en un valor aproximado de 0.72. Entonces, habría que checar, ¿no? Habría que checar las fórmulas, las ecuaciones, porque entonces nosotros estamos entre este rango, aquí, y como máximo estaría el 0.72. Entonces, pues 1.0 ya nos salimos mucho de lo que nos dijeron en la teoría, o lo que está establecido en la teoría. Así es que entonces, el coeficiente de contracción que nosotros podemos tomar de acuerdo a estos datos, pues tendría que ser esto. ¿Verdad? Estemos en punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, hasta punto 8, esto. Si estamos en punto 1, punto 2, punto 3, esto. O entre esos valores, ¿no? Profe, una pregunta. ¿No se Sí. supone más bien que el punto 8, el valor de punto 72, es de punto 8 en adelante? Porque dice que es mayor. Entonces, siguiendo un análisis, deberíamos estar como por un punto 65 Dice, o algo así. pero a medida que la relación de diámetros aumenta a 0.8, el coeficiente de contracción aumenta a un valor de 0.72. Bueno, yo, como le digo, yo lo que entiendo esto es que si nosotros tuviéramos valores menores o hasta 0.3, esos valores van a caer en esto.
Si nosotros ahora tenemos valores de 0.3 mayores de 0.3, porque alguien puede decir, oiga, si estoy en 0.3, pues toma 0.62. Pero si ya estoy arriba de 0.3, pues entonces entre 0.3 y 0.8, pues está este otro valor. Porque solamente que me dijera, ¿no? Que para 0.3 es esto, y que para 0.8 es esto. Entonces, pues a lo mejor tendríamos nosotros que hacer una interpolación, ¿no? Si fuera así. Si fuera así como dice, pues entonces nosotros tendríamos, ¿no? La relación de diámetros tendríamos 0.3 y esto nos manda a 0.62. Y ahora lo que caiga, ¿no? Aquí, nosotros estamos en 0.5 y esto no lo sabemos. Y entonces ahora tenemos el otro límite, 0.8, y que este nos dice que es 0.72. ¿Verdad? Muchos ahí en la calculadora pueden hacer esa interpolación lineal. ¿Cuánto nos da? Todavía esto, basándonos en los datos que dice, todavía esto lo podríamos trabajar, haciendo una interpolación entre el rango que nos están tal vez diciendo. Pero yo más me voy para esto. ¿Por qué? Porque aquí estamos de 0.3 a 0.8. Y si me toca acá abajo, ¿qué agarro? Ya no agarro nada. Que me tocara en 0.2. ¿No? Profesor, haciendo la interpolación da de 0.66. 0.66, lo que decía su compañero, ¿no? Por ahí de 0.65. 0.66. Pero les vuelvo a decir, nada más trabajando entre este rango. ¿Sí? Entre ese rango. Ahora, ¿qué otra cosa también puedo tomar? O sea, les vuelvo a decir, aquí están analizando todo esto, ¿no? Todo esto. ¿Qué otra cosa puedo checar para decir si se puede o no se puede? ¿Qué otra cosa puedo agarrar? Para decir, ¿sabe qué? Sí se puede entre esto. Ay, no sé, apúrame. ¿Eh? No sé. Pues bien fácil. Pues la gráfica, ¿entre qué valores tenemos la relación de diámetros? Entre 0.4 a 0.6. Y eso está aquí. Por eso les digo, tenemos que revisar todo lo que estamos trabajando, ¿no? Y entonces nuestra gráfica tan solo, ¿no? Aquí para los medidores Venturi, la relación de diámetro es de 0.6, 0.5 y 0.4. Entonces nunca voy a caer en esto. Ni tampoco voy a llegar a esto. Tampoco. Si nosotros vemos ahora para la placa de orificio, ustedes ahí tienen su curva, ¿no? Para la placa de orificio, sí tengo, ¿no? Sí tengo valores de relación de diámetro de 0.1, miren, 0.1, 0.2, ¿no? Sí las tengo. 0.1, 0.2. Y después de ahí ya viene el 0.4. 0.4 hacia arriba. Y miren hasta dónde llega. Hasta 0.8. Por eso están marcando el 0.8 como final. Como final. Entonces, pues sí podemos trabajar. O sea, sí podemos nosotros ver los datos que nos dan y analizar lo que tenemos. Entonces,
Sí, a lo mejor podríamos hacer esto. Podríamos hacer esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos para el Venturi de punto 4, punto 5 y punto 6. Entonces, sí, estamos aquí adentro. En la placa de orificio es donde se vendría para acá. Porque sí tenemos 0.1 y 0.2. Pero yo pienso que a lo mejor son casos muy pues especiales, ¿no? Si llegaran a caer en 0.1 y 0.2. Y nosotros vemos que la placa de orificio, la relación máxima es 0.8. Por eso está en 0. Entonces, pues podría yo tomar, ¿no? Como les digo, podría tomar esto así y esto así. O si yo hago esta interpolación, que también sería correcta, esa interpolación, pues entonces me va a decir, ¿no? La relación de diámetros que tengo entre este y este. Todo lo que hay aquí me va a decir con esa interpolación. Y entonces ahora nosotros ya podemos decir que ese coeficiente de contracción es de ¿cuánto? ¿Cuánto me dijo su compañera? Punto 66. Punto 66. Y ya. Entonces ya tengo todos los datos para despejar el coeficiente de descarga. Ya tengo todos esos datos. Y ya con eso pues ya podría contestar lo que me están pidiendo. Ya haciendo esa interpolación, ¿no? Ya teníamos pues más exacto el valor. ¿Por qué? Porque muchos toman ese valor que les estoy diciendo ahorita. Muchos toman el valor de 0.72. Pero nosotros podemos hacer esto. Y entonces está pues más exacto el valor del coeficiente de contracción. ¿Verdad? Y entonces ya de aquí puedo despejar este coeficiente de descarga, ¿no? Es decir, que el coeficiente de descarga va a ser igual a el valor de la constante multiplicado por la raíz de 1 menos el coeficiente de contracción de sobre d elevado a la cuarta. Y entonces ya podríamos nosotros sustituir el valor de K, que aquí lo tenemos. Queremos dejarle el 1.010, que es un poquito más exacto que este, pero bueno. Y el punto 76 aquí. Y calcular esto. ¿Cuánto nos da? 0.9981. 0.9981. Y que ahora sí que acuérdense que para el Venturi, ¿ya? Todo va a andar por ahí cerca del 1. Pero, ¿cómo podríamos nosotros, ¿ya? Saber también ese coeficiente de descarga?
aparte de esto. ¿Por medio de qué? Pues ese coeficiente de descarga, nosotros podemos calcular la velocidad en el punto 2 de una forma teórica, así como resolvimos en el ejemplo anterior, ¿ya? Así como lo resolvimos en el ejemplo anterior. Entonces, si nosotros, ¿ya?, resolvemos de esa manera, entonces el manómetro diferencial está en la parte de arriba, ¿sí? Está aquí arriba. No es aire, porque todo esto, pues es el agua, ¿no? Que está circulando. Aquí tendríamos todo esto es agua. El líquido manométrico, y acá tendríamos otra vez agua. ¿Sale? Entonces, si me voy por este lado, tomando en consideración estas, llego a este valor. Pero si yo no me acuerdo de estos datos que tenemos aquí, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Ya? Voy a borrar, bueno, o vamos al otro pizarrón para dejar esto aquí. ¿Ya? Si nosotros analizamos el manómetro diferencial, ¿ya?, así como está, pues tendríamos que estaríamos la presión 1, ¿ya?, el punto A. Y después de aquí iríamos hacia arriba, a donde está nuestro manómetro. Entonces sería menos, ¿ya?, el peso específico del fluido por H1. Después de ahí, ¿ya?, recorro mi punto de líquido manométrico y voy hacia arriba. Entonces tendríamos menos el peso del líquido manométrico por H2. Entonces ya estoy hasta acá arriba. De ahí, ese punto es el mismo que este. Entonces ahora voy hacia abajo, a donde encuentro al punto 2. Entonces, si voy hacia abajo, la presión aumenta. Tengo el peso específico del fluido por H3. Y esto es igual a la presión en 2. Vamos a ponerle las alturas para que, pues, vean lo que estoy diciendo, ¿no? Porque a lo mejor alguien no sabe ni lo que estoy diciendo, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos este punto de aquí. Y tengo esta altura. Entonces, si yo vengo de el punto 1 a este es H1. Yo sé que esta presión es la misma que está de aquí, ¿verdad? Por eso tenemos la presión en el punto 1 menos, ¿verdad?, menos esta columna que es agua. Y ahora, yo sé que esta presión es la misma que está aquí. Entonces, por eso ahora decimos menos, ¿verdad? Entonces, de este punto a este punto es H2, que siempre va quedando casi H2. Por eso ahora tenemos el líquido manométrico y va hacia arriba menos. Entonces, nosotros sabemos que este punto es el mismo que este, ¿verdad? Y entonces ahora de aquí vamos hacia el punto 2. Y esto es H3. Entonces, si voy hacia abajo, la presión aumenta. Por eso es el peso específico del fluido, porque aquí todo esto es agua, por H3, y llegamos al punto 2. Eso es lo que tendríamos del manómetro diferencial. Y es la ecuación que acabo de apuntar.
Entonces de aquí nosotros tendríamos que la presión 1 menos la presión 2, pues es igual a el peso específico del fluido por H1 más el peso específico del manómetro por H2 menos el peso específico del fluido por H3. Entonces nosotros vemos que H3, ¿ya? H3 es igual a H2 más H1. Entonces de aquí nosotros tendríamos que la presión 1 menos la presión 2 es igual, ¿ya?, a el peso específico del fluido por H1 más el peso específico del manómetro por H2 menos el peso específico del fluido por H3, que esto es H2 más H1. ¿Ya? Que esto nos queda que la presión 1 menos la presión 2 es igual al peso específico del fluido por H1 más el peso específico del manómetro por H2 menos el peso específico del fluido por H2 y menos el peso específico del fluido por H1. Y que entonces este con este se va y que esto, ¿ya?, nos queda que es H2 por el peso específico del manómetro menos el peso específico del, que esto ya sabemos que siempre nos queda, ¿ya? Esto siempre nos queda del análisis del manómetro diferencial, ¿ya? Entonces esto lo tuvimos del manómetro diferencial. Si ahora nosotros vamos con la ecuación de Bernoulli, la ecuación de Bernoulli, pues nosotros tenemos que la carga de presión en el punto 1 más Z de 1 más la carga de velocidad en 1 es igual a la carga de presión en 2 más la carga de posición en 2 y más la carga de velocidad en 2. Y que de aquí nosotros tendríamos que la presión 1 menos la presión 2 entre el peso específico es igual a Z2 menos Z1 más la velocidad 2 menos la velocidad 1 en Z. Y de aquí nosotros vemos que Z1 y Z2 están en la misma línea. Podemos quitar esa parte. Entonces nos queda que la presión 1 menos la presión 2 entre el peso específico es igual a la velocidad 2 menos la velocidad 1 en 2 veces la gravedad. Y que de la ecuación de Bernoulli llegamos ahora a esta de aquí. Y que entonces aquí ya estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Estamos hablando de esta presión y de esta presión. Que para que me quedara exacto, esto lo pasaría para acá multiplicando, ¿no? Para que me quedara las dos. Entonces diríamos que la presión 1 menos la presión 2 es igual a el peso específico del fluido, porque ese es el fluido, multiplicado por la carga de velocidad. La velocidad 2 menos la velocidad 1 al cuadrado entre 2. Y que ya entonces da esta ecuación, esto que tengo aquí, pues es esta caída de presión, es la misma que tengo en el manómetro diferencial. Entonces, ya podría yo decir que pues puedo igualar las dos ecuaciones, ¿ya? Puedo decir eso. O puedo despejar la velocidad también, ¿no? También para poder calcular pues las velocidades. Y con las velocidades tratar de llegar
a ese coeficiente de descarga. ¿Sí? Entonces, tendríamos nosotros que H2 por el peso específico del manómetro menos el peso específico del fluido es igual a el peso específico del fluido que multiplica a 2 veces a la velocidad, carga de velocidad. Vemos aquí. Entonces, de aquí nosotros podríamos decir que H2 por el peso específico del manómetro menos el peso específico del fluido entre el peso específico del fluido es igual a la velocidad 2 menos la velocidad 1 al cuadrado entre 2. Y que de aquí nosotros podemos decir que la velocidad 2 menos la velocidad 1 es igual a 2 veces la gravedad por H2 por el peso específico del manómetro menos el peso específico del fluido entre el peso específico del fluido. Y que todo esto que está aquí lo conozco, porque sé cuál es la desviación del manómetro, porque sé cuánto es el manómetro y porque sé el fluido. Así es que todo eso que está ahí lo conocemos. Entonces, cuando nos quedan las velocidades una en función de otra, nosotros ya sabemos que tenemos que aplicar la ecuación de continuidad. Entonces, tendríamos la velocidad 1 por el área 1 igual a la velocidad 2 por el área 2. Y que de ahí nosotros, pues tenemos que la velocidad 1 sería igual a la velocidad 2 por el área 2 entre el área 1. Y que la velocidad 1 también es igual a la velocidad 2 por el diámetro 2. Y el diámetro 2 es el diámetro de la garganta entre el diámetro 1, que es el de la tubería. ¿Ya? Pero esto elevado al cuadrado. Y que entonces ya sabemos que esto lo sustituimos aquí. Ya sabemos que esto lo sustituimos ahí. Entonces nos quedaría que la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1. ¿verdad? Pero nosotros vemos que la velocidad 1 es la velocidad 2 por la relación de diámetros al cuadrado y todo esto elevado al cuadrado. Y que todo esto es igual a esto. Que esto es un valor que conozco. Entonces, le voy a poner así, para no estar escribiendo todo. ¿Sí? Pero ya sabemos que esto que está aquí es esto. Eso. Ahí está. ¿Ya? Y que entonces ya sabemos que de aquí nos va a quedar que la velocidad 2 al cuadrado, ¿ya? Menos la velocidad 2 al cuadrado por la relación de diámetros a la cuarta. Y que esto otra vez igual, ¿no? A 2 veces G por H2 por el peso específico del fluido, el manómetro, menos el peso específico del fluido, entre el peso específico del fluido. Y que de aquí nosotros decimos que la velocidad 2 al cuadrado, ¿no? Factorizando esa velocidad, pues nos queda que es igual a 1 menos, ¿no? En la relación de diámetros a la cuarta, igual a 2G H2, el peso específico del manómetro, menos el peso específico
específico del fluido, entre el peso específico. Y que de ahí nosotros decimos que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de dos veces la gravedad por H2 por el peso específico del manómetro menos el peso específico del fluido dividido, ¿verdad?, entre el peso específico del fluido que multiplica a 1 menos la relación de diámetro. Y que todo esto lo conozco. ¿Ah? Todo esto lo conozco. Entonces, la velocidad 2 es igual a 2 por 9.81 por H2, que me dijeron que era 1 metro, por el peso específico del manómetro, que me dieron el valor de la gravedad específica. Eso, si lo multiplico por el peso específico del agua, me da 12.2625 menos el peso específico del agua a los 20 grados, que es 9.72, dividido entre el peso específico del agua a la temperatura, 9.72, multiplicado por 1 menos 15 entre 30 elevado a la 4. Y entonces, de esto, me queda que la velocidad 2 es de 2.3397 metros por segundo. Pero, ¿qué dijimos en el problema anterior? Que esta es la velocidad ideal, porque en todo esto no está involucrado el valor de la constante. Ok. Ahí el peso específico del agua a 20 grados es 9.79, ¿no? 9.79. Sí, profe. De hecho, a 20 grados es 9.79. Ah, entonces, Profe, otra cosa, del enunciado no decía que el 1.25 era la densidad relativa. Sí, Ah, ok. este es 9.79. Sí, profe. 39. Sí, ¿verdad? Por eso ese valor de densidad relativa es lo mismo que gravedad específica. Si eso lo multiplicamos por el peso específico del agua, pues no, yo no sé si a lo mejor me equivoqué al sacar el dato de la tabla, porque yo le puse 9.72. Entonces a lo mejor me equivoqué, porque el agua está a 20 grados centígrados, ¿no? Sí, es 9.79, no 9.72. 9.79. Esto de aquí. Entonces, a lo mejor el valor cambia. Igual, no sé si este también esté bien. Sí, sí, está bien, profe. Entonces, sí. A lo mejor está bien esta, ¿eh? A lo mejor donde me equivoqué fue al poner esto, pero cuando hice la operación, a lo mejor sí estaba bien. No sé, a ver, chíquenle. Pues a mí me da de 2.299 metros sobre segundo. 2.299. Bueno, entonces. Entonces, de todos modos, todo esto es las condiciones ideales. ¿Ya? Entonces, de aquí nosotros, ¿cómo podríamos tener, ¿ya?, la condición real de la velocidad
que está circulando allí en esa sección, en esa garganta. Nosotros lo que hicimos, ¿no? La vez pasada, con el problema anterior, a este valor de la velocidad, multiplicarlo por el valor de la constante, ¿no? El valor de K. Pero ahora yo quiero saber si el valor del coeficiente de descarga es correcto. ¿Verdad? Entonces, ahora lo que voy a hacer es multiplicar, ¿verdad? Para tener la velocidad 2, por decir real, pues voy a multiplicar a este valor que tengo aquí, 2.299, por el coeficiente de descarga. Vamos a ponerle el valor de K y vamos a ver qué nos da el valor de K, qué nos daría el otro valor. Entonces, K, que no hay ningún problema, ese lo podemos tener directo, nos dijo que este era de 1.0 10, o le pusieron completo todo, así como estaba. Lo puse completa. Bueno, al menos yo lo puse completo. O sea, 1.0125. Sí, 1.0125, profe. Entonces, ¿cuánto nos da esto? $2.3277. 2.3277 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saber si todo eso que hicimos está bien? ¿Cómo hacerlo? Pues ahora ya tenemos la velocidad, ¿no? La velocidad 2 real. Pues entonces ahora yo calcularía el caudal. Y si estoy bien, pues me tiene que dar el caudal que ellos me dijeron. Claro, aproximado, ¿no? Aproximado, porque no me va a dar exacto. No me va a dar exacto. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer eso para checar. Ya vimos cómo hacerlo con la gráfica, ¿no? Que fue lo que hicimos aquí. Con la gráfica. Y que ahorita vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa si yo le pongo el valor de K? ¿Ya? ¿Qué pasa con ese valor? Entonces nosotros sabemos que el caudal es igual a la velocidad multiplicado por el área. Y nosotros vamos a la velocidad 2 real entre el área 2. Entonces tenemos que el caudal pues va a ser de 2.3277. 2.3277 por el área, que sería pi por 0.15, porque estamos aquí. ¿Ya? Ahí lo estamos, al cuadrado entre 4. ¿Cuánto nos da? De 0.4113. 41.13 metros cúbicos por segundo. ¿Ah? Y el problema nos dijo que teníamos un caudal de 0.039, 39.5
metros por segundo. Entonces veo que con ese valor de K, pues me estoy pasando un poquito, ¿verdad? Y que ese valor de K involucra las pérdidas que están aquí. Pero ahora, ¿qué pasa si yo le meto el valor del coeficiente de descarga? Entonces, ¿ya? Ahora la velocidad 2 real, le voy a meter el coeficiente de descarga. Entonces tendríamos 0.9981 multiplicado por 2.299. 2.299. ¿Cuánto nos da? Dos punto 2946. 2.2946 metros por segundo. Y ahora le voy a meter esa velocidad. Entonces, 2.2946 multiplicado por pi por 0.15 al cuadrado entre 4. ¿Cuánto me da? Mi edad es 0.0405. 0.0405. ¿Ah? Entonces, pues veo que sí es correcto todo lo que se hizo. Que con el valor de K, pues aquí yo estoy en 0.0, o sea, ¿cuánto hay de diferencia entre este y este? ¿Cuánto es lo que hay de diferencia? 1 por 10 a la menos 3 aproximadamente. Que son décimos, centésimos, milésimos, ¿no? Milésimos. Ahora, ¿cuánto hay de diferencia entre este y este? ¿No? Una centésima, no nada más. Entonces, pues nosotros vemos que el valor de K lo sacamos ya directo, sin tomar en cuenta nada, lo sacamos directo. El valor del coeficiente de descarga, ¿qué es lo que nos pidieron? Nosotros, pues sí, hicimos esto fue lo único que hicimos. Y que entonces nosotros vemos que si yo sustituyo el valor de K, pues ya tengo una velocidad real aquí. O que si le sustituyo el coeficiente de descarga, pues también ya tengo una velocidad real, pero de acá, el valor de K, es el que involucra, o lo que nos dijeron que es el que involucra las pérdidas que hay aquí, lo que está pasando aquí. Y que entonces, pues nosotros vemos que si yo no hago esto, yo no haga esto, que me vaya de aquel lado, con el análisis del manómetro diferencial y la ecuación de Bernoulli, pues puedo llegar, ¿no?, a esa velocidad. Y ahora ustedes dirán, bueno, pero ¿y la velocidad de qué nos sirve? Ya llegamos a la velocidad. ¿Y ahora qué? Con eso no contesto esto que me pidieron. ¿Ya? No contesto lo que me pidieron. Pero entonces, ¿qué puedo encontrar con la velocidad?
Podemos encontrar H, ¿no? ¿Encontrar qué? Eh, ay, se me fue el nombre. Sí, podemos encontrar la delta H, me parece que es la velocidad al cuadrado, no, la velocidad al cuadrado sobre dos veces la gravedad. Bueno, podríamos encontrar delta H, ¿no? Y ahora delta H, ¿cómo nos llevaría a esto? Utilizando Reynolds y de Reynolds podríamos... Ah, no, pero ya tenemos K. Ya nosotros vimos, ¿verdad? Que con la velocidad real llego a, pues muy próximo al caudal que ellos me están dando. Entonces, quiere decir que sí está bien todo eso de allá, ¿no? Y que si yo le meto a esa velocidad real este valor que calculé de acá, también llego al valor del caudal. Entonces, más que nada yo hice eso para poder comprobar que sí es cierto lo que hicimos aquí. Eso es, yo para eso lo hice, ¿no? Profesor, Sí. el coeficiente de descarga también lo podríamos sacar a partir de la velocidad, ¿no? Pues tal vez sí lo pudiéramos sacar el coeficiente de descarga si nosotros nos ponemos a revisar todo eso que empezamos a ver, ¿no? Cuando empezó todo este desarrollo, a lo mejor por ahí tenemos alguna ecuación que nos da a lo mejor la relación del coeficiente de descarga, o también podríamos calcular el coeficiente de contracción, ¿no? Y poder y, con el coeficiente de contracción, a lo mejor poder llegar de aquí, despejar el coeficiente de descarga. También a lo mejor, ¿verdad? También a lo mejor podríamos llegar a encontrar eso de ahí, ¿verdad? Pero les digo, yo más que nada lo que hice fue aquello para ver si esto que tomamos aquí, sí era correcto. Ahora sí que como una comprobación. Y entonces vemos que sí tenemos el caudal que ellos nos dieron. Aquí está. Fue lo que yo hice, ¿eh? O sea, ahora sí que tendría que buscar más cómo relacionar esa velocidad real con el coeficiente de descarga. De aquí. No sé, a lo mejor pensando lo que está ahorita aquí, ¿ya? Pensando lo que está aquí, nosotros podríamos decir que el caudal, que es este que me dieron, que podríamos decir que es el caudal real, sería a la velocidad 2 real multiplicado por el área 2. Y de aquí, pues podemos despejar a esa velocidad 2. Porque esto lo tengo, esto de aquí también. Puedo despejar esa velocidad. Y entonces también podría checar si esta velocidad es lo que nosotros calculamos, ¿no? También podríamos checar. Vamos a borrarle aquí. ¿Va? Y les digo, así empieza uno.
así empieza ahí. Ahora, y si hago esto, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces tenemos este que es de 0.0395 entre el área, que es pi por punto 15 al cuadrado entre 4. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos dio? 2.2352. 2.2350 metros por segundo. Y nosotros, ¿verdad? Esa velocidad real tenemos allá 2.32. ¿Cuándo le metimos el valor de K? 2.32. ¿Cuándo le metimos el valor del coeficiente de descarga? 2.29. Y miren, 2.23. ¿Ya? Entonces, quiere decir que sí, todo eso que hicimos aquí y que luego eso que hicimos allá es correcto. Y que cuál se aproxima más con el coeficiente de descarga. Con el coeficiente de descarga se aproxima más a la velocidad. Aquí no les metí nada, son los datos que ellos me dieron. Nada le metí. ¿Ya? Aquí está mi. Entonces, pues quiere decir que sí es correcto esa forma en que calculamos el coeficiente de descarga y que ese coeficiente de descarga es correcto, que ya lo comprobé haciendo todo el análisis del manómetro diferencial, aplicando la ecuación de Bernoulli y que ya lo comprobé también con esto. Profe, entonces con esto podríamos decir que usando el caudal real nos daremos cuenta que el valor de K debería ser un poco menor, el 1.01 que usted había dicho aproximadamente, y pues obviamente a su vez eso va a repercutir en el coeficiente de descarga, ¿no? ¿Sí? Más o menos guiándonos con esa relación que tenemos de las velocidades. ¿Sí? Sí, les digo ahorita, esto de aquí no le hicimos nada, son los datos que están. Entonces nosotros, pues vemos la variación, la pequeña variación que hay. Precisamente, ¿por qué? Pues porque más que nada el valor de K, que fue el único que sacamos para calcular, bueno, claro, también aproximamos esto. Pero vean cómo no hay, pues imagínense, no tenemos 0.395 para 0.405. La velocidad 2.2352, 2.29. Entonces, es correcto. Esas pequeñas variaciones pues son por las aproximaciones que nosotros tomamos de la gráfica. Y tomamos claro, la interpolación, pues también es correcta. Entonces, ya, ¿verdad? O sea, ya vemos nosotros que sí, que todo eso que hemos, o que están en los libros, o que nos explican, pues sí, todo eso es cierto. Todo eso es cierto. ¿Vale? Entonces,
Pues ya, como les he dicho, hemos ido resolviendo problemas donde pues se nos han ido presentando, yo he ido buscando esos problemas donde hemos ido abarcando los casos que nos pueda o que podemos encontrar en esto. ¿Vale? Entonces ahí le dejamos la próxima clase. Pues vamos ya ahora sí a terminar el Venturi y vamos a empezar con la placa de orificio. Y es lo mismo. Es lo mismo. Para ya poder terminar. Ya terminar toda esta segunda parte. Y ya también pues ya checar nuestra fecha para el examen, para tener ya nuestra segunda evaluación y empezar con la última parte, ¿verdad? Con la última parte, que es impulso y cantidad de movimiento. Para de aquí a mediados de junio, que termina el semestre, por ahí así, tener ya listo, ¿no? La tercera evaluación. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo más? Este problema, pues, nos tardamos porque quisimos, ¿verdad? O más bien yo quise ver que todo lo que hemos hecho es cierto. ¿Sale? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo más? De mi parte no, profe, gracias. Bueno, ahorita, profe, gracias. Entonces, ahí le dejamos, nos vemos la próxima clase. Vale, ¿Sale? profe, gracias. Órale, Profe, pues. gracias. Cuídese. Hasta luego.